Abramos la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 133. Salmos 133, versículo 1. Vamos a hablar hoy de algo bien importante que es bueno entender desde el inicio del año. Estamos en las primeras semanas del año y yo aprendí, a mí me enseñaron que la forma en la que usted se acomode a vivir desde el inicio de año es la forma en la que muy probablemente va a terminar viviendo el resto del año. Amén. Amén. Si usted se acomodó, yo me acuerdo que había una serie de mitos que había, no sé si usted los recuerda. Yo recuerdo que los abuelitos antes decían que el 1 de enero usted no tenía que salir a comprar nada, lo tenía que tener todo desde antes, porque si usted amanecía comprando el 1 de enero, así va a pasar todo el año. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Si usted amanecía fiando el 1 de enero, así va a pasar el resto del año. Ahora, son mitos, pero hay cosas que tienen parte de cierto, y es que la mentalidad con la que usted inicia el año impacta el resto de su vida durante ese año. Amén. Amén. Y una de las cosas que yo quiero que usted aprenda es a vivir en paz y a vivir en armonía. Amén. Amén. Por eso vamos a hablar esta mañana de eso. Hemos titulado esta meditación Viviendo en Armonía. Salmos capítulo 133, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, porque nos has regalado este tiempo, nos has regalado estas horas, Señor, de vida en este domingo. Gracias por este espacio que nos has regalado, Señor, para poder venir a alabarte, darte adoración, Señor. Pero ahora venimos con un corazón contrito, con un corazón humillado, a suplicarte, Señor, que nos hables al corazón. Padre, queremos aprender de ti, queremos que nos instruyas en tu palabra. Señor, que en esta mañana podamos aprender a vivir en armonía, Señor, entre nuestros hermanos, entre nuestra gente en la casa, la gente en la iglesia. Padre, que podamos aprender a vivir en armonía en el trabajo, en todo lugar donde estemos, Señor. Enséñanos a hacer paz en medio de la tempestad, Señor. En el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. La armonía se define por el diccionario como la unión o la combinación de las partes de un todo. Es decir, un acoplamiento total de cada parte. Si una parte no logra esa unión, si una parte no logra ese acoplamiento, entonces no hay una armonía total. Amén. La palabra del Señor, estamos leyendo un versículo muy bonito. Vamos a leerlo una vez más. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo dice? En guerra. ¿Verdad que no? En rencores, ¿verdad que no? En armonía, dice la palabra del Señor. Ahora, esto que el Señor está hablando en su palabra, la armonía entre hermanos, esto es perfectamente aplicable tanto para los hermanos consanguíneos, es decir, la familia carne de tu carne, sangre de tu sangre, como la familia espiritual. Y a mí me gusta, yo siempre lo digo, todo lo que se habla en la Biblia, todos los consejos, los principios de vida que usted encuentre en la Biblia, usted perfectamente los puede tomar de una determinada área y los puede exportar a cualquier otra área de su vida y le va a funcionar exactamente igual, porque la palabra del Señor es viva, es veraz y entra, dice la palabra, como espada de doble filo, que corta cuando entra y corta cuando sale. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Amén. Entonces, cuando usted agarra un principio, cuando tomas un principio de la palabra del Señor y lo aplicas en tu vida espiritual, ese mismo principio te va a servir en tu vida laboral. Amén. 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 Hermano, eso como que no tiene mucho sentido. Te lo explico. Si tú aprendiste en tu vida espiritual a ser honrado y honesto, eso no solo te va a servir en tu vida espiritual, te va a servir en tu vida laboral, te va a servir en tu vida marital, a las que son casadas y a las que están cansadas también. Amén. Porque todo lo que dice la palabra del Señor se puede exportar a las demás áreas de nuestra vida. Ahora bien, muchas veces, la mayoría de los casos, no tenemos
es armonía de la que está hablando la palabra del Señor. Acá veo desfilar todas las semanas en los diferentes servicios que el Señor nos permite realizar, sobre todo en día lunes. Vemos desfilar a personas, mayormente amas de casa, abatidas con problemas de familia. Yo recuerdo que hace algunos años estábamos con la hermana Helen hablando con otro hermano, y el hermano era muy curioso, entre paréntesis metido, y me dice: hermano Fabricio, ¿cuál es la petición que usted ve más acá? ¿Cuál es el problema que usted siente que tiene más la congregación en líneas generales? Y yo le decía, bueno, eso es muy fácil de contestar. La mayor parte de la congregación tiene problemas en casa. Amén. La mayor parte de la gente que nos comienza a visitar por problemas de reconstrucción de hogar. El esposo que se le fue con la muchacha de la esquina, la señora que le hizo ojitos al panadero, amén. Y así van sucesivamente problemas en casa, porque la realidad es que aunque la palabra del Señor dice que es bueno estar en armonía, muchos cristianos no estamos en armonía ni en la casa, ni en la iglesia, ni en el trabajo, y en algunos casos no estamos en armonía ni siquiera con nosotros mismos. Amén. Ahora, cuando nuestro carácter no refleja, y de acá parte todo, cuando nuestro carácter no refleja el ser verdaderos hijos de Dios, nosotros no vamos a estar en paz ni con la gente que nos rodea, ni con nosotros mismos. Para poder estar en armonía, ¿cuántos quieren estar en armonía? Amén. Para poder estar en armonía con las demás personas, sobre todo con tus seres queridos que te rodean, hay que trabajar en una serie de cosas que es importante tener en cuenta. Hay que trabajar en ciertas áreas de nuestro carácter que no se pueden descuidar. ¿Por qué? Dije, armonía es la correcta unión, el correcto acoplamiento de las partes de un todo. Y la primera cosa que interfiere para tener armonía entre hermanos, como lo está diciendo la palabra del Señor, la encontramos reflejada en la palabra del Señor. Vaya conmigo, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Leemos la palabra del Señor en el versículo 1. Y mira lo que dice, muy interesante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué dice? Porque esto es justo. Amén. La primera cosa en la que tienes que trabajar para vivir en armonía es en tu obediencia. Amén. Amén. Ahora, yo sé que probablemente, si ya eres mayor de edad, te vas a hacer el quite, hermano. Eso es para los hijos. Amén. He volado no es conmigo, hermano. Ahí usted, la palabra decía hijos. Ahora, déjame antes aclarar ese pequeño problema. Cuando tú vas a orarle al Señor, ¿qué es lo primero que le dices? Amén. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo primero que le dices? Entonces, ¿qué eres? Si Él es tu Padre, ¿qué eres? Y dice la palabra, hijos, sed obedientes. ¿Amén? Va, fíjense bien. Toda la vida que hablamos de reconstrucción de hogares, toda la vida que hablamos de hogares en crisis, suelo dar un consejo que es lo mismo para todos. Cuando la hermana tiene problemas con su esposo, cuando el esposo es problemático, tiene mal carácter, yo suelo decir, y a veces el Señor habla a las hermanas a través de profecía en distintos vasos, en distintos siervos del Señor, y el Señor suele decir una frase que yo sé que la mayoría de la gente se la pasa por el forro. Dice, quédate callada. ¿Y qué hace usted cuando el esposo llega violento? ¿Amén? ¿Se quedó callada? ¿Amén? ¿A que no? No se quedó callada. ¿Y qué decía la palabra? Obedecer a tu padre. Amén. Obedecer a tu padre. Amén. Pero claro, te importa un comino, no ignoras el mandamiento del Señor, no ignoras el consejo del Señor, y las cosas se complican. Yo recuerdo que hace algunos meses,
acá con el hermano Gilberto. Recuerdo que ese fue un dramón que se vivió acá en la iglesia hace algunos años con la hermana Helen también. De repente nosotros estábamos acá en la casa y había pasado algunas semanas de una hermana que estaba viniendo. Oiga bien la importancia de aprender a ser obediente. La hermana había estado viniendo a la iglesia, había estado congregándose con nosotros por un par de semanas. Y recuerdo que en ese entonces el Señor, a través de la hermana Helen, había hablado a una hermana, a esta hermana. La hermana estaba teniendo crisis con su esposo. La hermana ya sabía que el esposo le estaba siendo infiel. La hermana sabía que había otra persona. Y obviamente la hermana estaba sufriendo mucho. Yo no digo que no. Pero viene la hermana a oración y un día estaban orando y el Señor le dice, oiga bien, le dice, tal día no vas a salir de tu casa a X lugar, porque si salís vas a ver a tu esposo con la fulana. Y no quiero que salgas porque te vas a meter en problemas. ¿Amén? Amén. Ahora pregunto yo, ¿estaba o no estaba clara la orden del Señor? Amén. Amén. Y todavía al final el Señor remata con el ganchito, ¿verdad? Callada te quiero. Simple. Mi amado hermano, se llega el bendito día y sale nuestra hermana haciendo completo caso omiso de lo que el Señor había dicho y se va para el lugar que le habían dicho que no fuera. Hermano, cuando ella iba de camino en la parada de buses, encuentra a su esposo besando a la otra fulana. ¿Amén? Amén. Va, fíjese bien, primera regla, primera advertencia rota. Acto seguido, el Señor le había dicho, ¿verdad? Quédate callada, hermano, y se va a reclamar. Amén. Y se arma el zaperoco porque la hermana se mete a reclamar, intentó golpear a la fulana, el esposo, no sé cómo fue el forcejeo que se dio por separarla, y en el asunto de separarla, la hermana salió golpeada, se lastimó su muñeca, se la fracturó, y por si fuera poco, la metieron presa por escándalos en la calle. Amén. Amén. Ahora, ¿a dónde quedó la armonía? Se fue para el garete, se fue para el carrizo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no fue capaz de obedecer algo que el Padre había dicho. Ahora transportemos eso de manera literal, tal cual está en las Escrituras, a nuestra familia. ¿Qué pasa con los hijos que no somos obedientes con los padres? Trasladémoslo ya al área material, al área secular, al área real, no espiritual de la palabra del Señor. Muy bien decía el hermano Gilberto, todos somos hijos. Amén. Que tú seas mayor de edad o que tú ya seas independiente, eso no quiere decir que dejaste de ser hijo de tu padre o de tu madre. Amén. Y es importante, sobre todo los que están pequeños, los que son los más jóvenes de la casa, aprender a ser obedientes nos garantiza mantener la armonía en la familia. Nos ahorramos problemas, nos ahorramos disgustos, la relación con la gente de la casa no es caótica. Amén. Sí. Yo sé que esto a las mujeres no les gusta mucho cuando se habla de esto, pero a mí me gustaría que ahí donde dice padres, pusieras en general a tu familia. Las que son casadas tienen que tener cierto grado de sumisión a su esposo. Ahora, oiga bien esto, hemos aprendido, yo aprendí de mis mentores, lo sigo enseñando y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. Ese principio muy hermoso que yo aprendí del pastor David Ormarchea. Siempre cometeremos una equivocación cuando tengamos una mala definición, aunque tengamos una buenísima intención. Y el problema es que confundimos la palabra sumisión con subyugación. ¿Amén? Amén. Son dos términos muy diferentes. Una cosa es ser sumisa y otra cosa es estar subyugada. ¿Cuál es la diferencia, hermano Fabricio? La sumisa respeta a su esposo, acata las directrices de la casa de su esposo. Amén. Amén. Pero no es manipulada, no es rebajada, no es pisoteada por su esposo. Amén. Recuerdo que hace algunos años una hermana vino a consejería con la hermana Helen y fue una consejería bien dura y de hecho pasó durante algún tiempo, porque la hermana estaba casada
y su esposo le daba muy mala vida. La persona tomaba, era inconverso, la hermana era cristiana, se congregaba con nosotros, le era infiel tantas veces como podía. Y yo recuerdo que la hermana a menudo nos preguntaba: mira, hermano, ¿y yo qué hago? ¿Debo seguir con mi esposo? ¿Amén? Yo lo tengo que seguir amando. ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Amén? Mamacita. ¿Eh? Cuando usted es bien, mamacita. ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Amén? Ay, niña, yo lo mato. Aleluya. ¿Amén? Ahora, el problema estaba en que en su casa y en la casa del Señor, oiga bien, toda la gente, las matronas de la casa, las mujeres maduras de la casa, todas le decían: niña, aguántese porque es su esposo. ¿Amén? Amén. No, usted tiene que decir que sí, aguántese porque es su esposo, y el esposo usted lo tiene que aguantar, tu abuela te va a aguantar. Eso es subyugación. ¿Amén? Eso es subyugación. Porque nadie, oye bien, nadie te puede hacer daño, nadie te puede aplastar entre su zapato y el suelo si tú no lo permites. Sumisión es acatar, sumisión es ser humilde, pero no ser menso. Ser manso, pero no menso. ¿Se entiende el término? Amén. Ahora, fíjate bien, regresamos a nuestro punto. ¿Qué pasa con las esposas que no son sumisas? ¿Amén? Hablemos de cosas pequeñas que entran dentro del nivel de sumisión, mas no en el nivel de subyugación. Usted sabe, se lo pongo así, usted sabe que su esposo llega a determinadas horas de la noche, de la tarde, de trabajar. A él le gusta, de hecho creo yo, es lo más razonable, y que te espere, siendo esposo, que te espere un plato de comida caliente cuando llegas. Pero resulta que tú también eres comunicativa con tus vecinas. ¿Amén? Y te gusta platicar. ¿Qué sucede si tú tienes el hábito, tienes una amiga, tienes una vecina con la que ya te acostumbraste a tomar café con pan y contarse algunas cositas? No estoy diciendo que hablando de la gente, platicar exactamente una hora antes de que tu esposo llegue. Evidentemente ahí va a haber un encontronazo de horas y va a haber alguien a quien le vas a estar follando. Y si tu esposo te dice: querida, yo necesito que por favor comiences a atender las cosas de la casa. Yo no te digo que no la visites, pero por favor busca otras horas porque estás desatendiendo las cosas de la casa. ¿Amén? Amén. Pero resulta que la hermana, en este caso tú, suponiendo en sentido figurado, haces caso omiso de lo que te dice tu esposo. Y te vale un pepino y tú sigues yendo a tomar café con tu amiga y tu esposo sigue aguantando hambre. ¿Quieres que te diga en dónde va a estar la armonía? En cualquier lado menos en tu casa. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de ser obediente en la sumisión que debes tener a tu esposo. Oye bien, te lo puse claro el ejemplo: sumisión, no subyugación. Porque en el ejemplo que te acabo de dar, en la parábola que te acabo de poner, el tipo simplemente estaba pidiendo lo que era necesario. Amén. Ahora, cuando no hay obediencia, automáticamente se escapa la armonía. Pero hay otra cosa que hace que nuestra armonía se pierda todavía más. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 1. Amén. Perdón, 31. Amén. Es que no veía el 3, amado hermano, ando un poquito más ciego de la cuenta. Efesios 4, 31. Mire qué hermoso lo que expresa la palabra del Señor, aunque yo sé que a muchos nos va a dar en el talón de Aquiles. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Yo sé que en este versículo a más de algunos nos pegaron una o dos pedradas. Amén. Amén. Volvamos a leerlo. Dice: quítense de vosotros toda amargura,
enojo. Ira. ¿Cuántos se enojaron esta semana? Amén. El que me diga que no es mentira, aunque sea una vez en la semana uno se enoja. Seguimos siendo humanos. Mire que dice: ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora, quiero que aprendas esto. Es imposible mantener la armonía cuando tu carácter es explosivo e inestable. ¿Amén? Amén. No se puede. Y no importa que tanto ores, cuando tu carácter es inaccesible, no va a haber armonía. Cuando tu carácter es más bien corrijo, cuando tu mal carácter es tu carta de presentación ante la gente, lamentablemente, oye bien, la gente no va a querer ni siquiera acercarse a donde estás tú. A menudo he hablado con personas que me han dicho, mira, fulano, yo no sé por qué a mí la gente no me quiere. La gente llega a mi casa y son amigos con todo menos conmigo. A mí la gente no habla conmigo, no me sonríe, la gente me evita. Amén. Y yo no sé por qué. La gente ni siquiera quiere saludarme, mucho menos ser mi amigo. Amén. Y yo recuerdo que en una ocasión le dije a alguien, de manera muy adecuada y muy cortés, yo le dije, bueno, si quieres encontrar la respuesta, está muy sencillo. Y me dice, ¿en serio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hay algo que tenga que hacer yo? Y le digo yo, si quieres encontrar el problema, primero hablemos del diagnóstico. Si quieres encontrar el problema, ¿tú tienes algún espejo en tu casa? Y me dice, sí, tengo varios espejos en mi casa. Y le digo yo, ok, entonces ve frente al espejo de tu casa y por favor párate. Y después que te hayas visto, me cuentas si tú te hablarías a ti mismo si te encuentras por la calle. ¿Amén? Amén. ¿Quiere que le diga por qué? Porque somos unos grandes amargados. Yo toda la vida he sido muy reservado con la gente en la calle, he sido muy tímido, aunque yo sé que a ustedes le dé risa, no me lo quiera creer, pero tengo acá a mi padre que no me deja mentir, siempre fui muy reservado, siempre fui muy tímido, y yo fui una de las personas que yo decía, no sé por qué la gente conmigo no es tan accesible como con mi mamá. Yo recuerdo que a la hermana Helen, hasta las piedras y los chuchos se ponían a reír con ella en la calle, todo el mundo, ¿verdad? Los niños eran un amor con la hermana Helen, a mí me veían los niños y empezaban a llorar. ¿A mí? Entonces yo recuerdo que yo me preguntaba, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no puede ser abierta conmigo? ¿Por qué con la hermana Helen? Sí, hasta que un día me fijé que la hermana Helen era muy seria, si ustedes la recuerdan, era muy seria, pero la hermana Helen, oiga bien, no le negaba una sonrisa a nadie. ¿A mí? Y yo te quiero plantear un reto en este año 2015 a ti, que quieres romper esas barreras con la gente. Amén. Aprende a sonreír, hombre. Amén. Aprende a sonreír. Cuando vas por la calle, cuando te encuentras a alguien, la sonrisa es contagiosa. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo, no sabes el bien que le podés hacer a alguien con solo regalarle una sonrisa. Amén. Y te voy a poner un ejemplo de esto que te estoy hablando. ¿Qué haces tú cuando se sube un vendedor ambulante al bus, microbús, buseta, la unidad de transporte, cualquier cosa en la que vas viajando? ¿Qué haces tú cuando se sube un vendedor y de esos vendedores que normalmente pasan dos veces? Pasan la primera vez dejando paletas, dulces, cualquier cosa y después pasan viendo a ver quién les compró. ¿Cuántos los han visto? Amén. ¿Qué haces tú cuando te ofrecen algo? ¿Cómo lo rechazas? Yo recuerdo que muy a menudo, antes, yo ponía mi mejor cara de Doberman, amén, y medio como que le gruñía, no, amén, a la persona que venía ahí. Hasta que un día alguien me dijo, de manera muy grosera, recuerdo que una amiga iba conmigo y me dijo, sos un patán desgraciado, porque los tratás mal, ellos simplemente se andan ganando la vida. ¿Qué preferirías, que te pasaran asaltando? O cuando te pasan asaltando, ahí viene, hasta le sobas la mano, que le vaya bien, ¿eh? Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Qué te impide regalarles una sonrisa? Si no vas a comprar, pero por lo menos regálale una sonrisa a la persona que pasó.
A veces cuando son personas, cuando son indigentes, niños que piden dinero, a menudo, a veces algunos nos irritamos porque piensas muy lógicamente que algunos de ellos lo que reciben lo gastan en vicios, en licores y demás. Pero no pierdes nada con regalarle una sonrisa a la persona. Yo sé que tal vez la sonrisa, habrá algún crítico tal vez en radio, en internet, que va a escuchar este mensaje y va a decir, pero la sonrisa no alimenta, la sonrisa no hace nada, mejor sácate $1 y dáselo. Pero es mejor una sonrisa dada que una mirada mal dada. ¿Amén? Porque las miradas hieren, las sonrisas sanan. ¿Quieres saber por qué no hay armonía con tus vecinos? Porque tienes mal carácter, porque tienes malas miradas, porque tienes malas formas. Aprende, y te lo voy a poner en ejemplos chiquititos. ¿Eres tú capaz de saludar a la gente que te encuentras por la calle? ¿Amén? ¿En qué concepto? A mí me encanta preguntar esto. ¿En qué concepto te tiene la gente en tu colonia, o en tu barrio, o en el lugar en el que vives? Porque una cosa es que la gente vea y te diga, no, él es apartado. Y otra cosa es que la gente diga, es un maldito creído desgraciado. ¿Y qué es lo que la gente dice? ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenemos mal carácter. Ahora veamos eso adentro de la casa. ¿Cómo respondes tú cuando te hablan en casa? ¿Amén? Los hombres, y en esto soy muy enfático, los hombres somos desastrosos en esta área. Los casados, los que estamos en relación, no medimos muchas veces que con las respuestas que damos somos nosotros los que desestabilizamos el hogar. ¿Amén? Amén. Y llega tal vez la señora, ofrece algo y el hombre es muy enojado tal vez porque llegó cansado de la otra o qué sé yo. Te dije que no quiero nada. ¿Amén? Tal vez la señora con un gran amor. ¿Dónde está el problema? En el carácter. Cuando tus problemas, cuando tus respuestas se ven reflejadas en tus respuestas a sus problemas, cuando tus respuestas están cargadas de ira, de malas maneras, no esperes que nadie te trate bien. ¿Amén? Amén. Por eso decía el apóstol, fíjate bien, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Me encanta el 32. Antes ser benignos unos con otros. ¿Qué significa benigno? El que siempre hace el bien. Amén. Mire que dice misericordiosos, perdonándoos, ojo los que tienen raíces de amargura, perdonándoos unos a otros, mire qué hermoso, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quiere armonía? Aprenda a trabajar en su carácter, hombre. Amén. ¿Quiere paz en su casa? Aprenda a calmar su carácter. ¿Quiere felicidad en su casa? Aprenda a sonreír, hombre. Amén. Amén. Yo recuerdo que hace algunos años había un eslogan publicitario aquí en El Salvador de una marca que decía, dígalo con sonrisas. Y es el reto que yo te hago en este 2015. Aprende a decirlo todo con sonrisas. Habemos algunos que tenemos el grave problema que nuestros ojos hablan por nosotros. Aprende a transmitir buenas cosas con los ojos. Yo recuerdo siempre y con mucho cariño a Rita Monzón, una persona amiga a quien yo amo mucho en el Señor. Y Rita, una exlocutora de Radio ABC acá en el país, recuerdo que Rita siempre tenía una frase muy, muy bonita y ella decía que inicie su día con mucha buena vibra. Y Rita para todo hablaba de la bendita buena vibra. Pero ¿quiere que le diga algo? Tenía toda la razón. Porque lo que tú sientes, lo que tú vives, tú lo transmites. Y por eso yo hacía la sugerencia, aprenda a sonreírle a la gente, hombre. La sonrisa es contagiosa. Amén. Amén. La sonrisa es contagiosa. Ahora, ¿qué te impide sonreír? ¿Qué te impide doblegar tu carácter?
Simple y sencillamente tu orgullo. Amén. Amén. Vamos a la palabra del Señor, Mateo 11:29. Mateo 11:29. Corre que el tiempo apremia. Este versículo, Amén. que forma parte de una promesa del Señor sobre la cual descansa esta iglesia, porque el Señor dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Es una promesa muy bonita, pero tiene una segunda parte la promesa, y es lo que vamos a encontrar ahí. Y mira lo que dice 11:29 de Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros. Hago pausa ahí. ¿Cuántos saben lo que es un yugo? Amén. Si usted no sabe qué es un yugo, le cuento. ¿Alguna vez ha visto una carreta alada por bueyes? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Va. Si usted se fija, la parejita de bueyes o la yunta de bueyes, como le decían los abuelitos, encima de la cabeza, a la altura de los cuernos, llevan atravesado un pedazo de madera que es atado con un lazo en los cuernos del animal. Ahora, ese pedazo de madera que va ahí, a eso se le llama yugo. Amén. Amén. Es la carga que lleva el animal, para ser más específicos. Ahora, que ya sabe usted eso, regresemos a la palabra y leamos otra vez. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy grosero, pedante y orgulloso de corazón. Dice, ¿ah, que no? Mire lo que dice: que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vaya, fíjese bien. La promesa está completa. ¿Quieres descanso para tu alma? Amén. ¿Quieres paz en la tormenta? ¿Quieres armonía en tu casa? ¿Quieres felicidad en tu hogar? ¿Quieres amor por todos lados en tu relación? Amén. Bota el orgullo, amén. Amén. Está bajito. Fácil lo puso el Señor. ¿Querés descansar? ¿Querés que las promesas sean tuyas? ¿Querés que todo te sea derramado? Las bendiciones, el cielo de bronce se abra, la bendición llegue. Yo sé que todos van a decir que sí. ¿Qué es lo que hago, Señor? Bóteme el orgullo, dice el Señor. Bote el orgullo, que no sirve de nada. Si no aprendemos a ser humildes, si siempre estamos creyendo que somos nosotros los que tenemos la razón, nunca nos vamos a poner de acuerdo con nadie. ¿Amén? Amén. El problema es que hemos sido mal enseñados y a menudo, grábate bien esto, porque es un problema que yo quiero que tú aprendas, que eres padre de familia, quiero que tú aprendas desde ya a vencer. A menudo las mismas mujeres contribuyen a enseñar machismo a sus hijos, cosa que es un grave error. Amén. Y eso nos hace crecer bajo la doctrina y la filosofía de pensamiento que siempre somos nosotros los que tenemos la razón. Amén. Y mientras tú no votes esa ideología, siempre vas a estar perdiendo tu armonía. El orgullo cierra puertas en lugar de abrirlas. Yo recuerdo con mucho cariño que a mí siempre mi abuelita me decía: hijo, no seas orgulloso. Sea apartado todo lo que querrás. Sé serio si vos querés. Si no querés ser muy chistoso, si no querés ser muy abierto, no hay problema, pero no seas orgulloso. Saluda a la gente. Hablales. Pero por sobre todas las cosas, me decía ella, aprende a reconocer cuando no tenés la razón. Y eso fue algo que la hermana Helen siempre se encargó de martillar mucho en mi corazón cuando yo era pequeño. Que fueron muchos años porque me costó crecer. Y recuerdo que la hermana Helen me decía: no te quedes con la razón. Y había veces que estaba yo discutiendo con la hermana Helen porque yo creía tener la razón, y la hermana Helen me decía una frase que a mí me daba cólera que me la dijera. Me decía: quédate con la razón, te la regalo con chonga, magia, me decía a mí. Y a mí me daba cólera cada vez que me decía eso. No, yo para qué la quiero más, te la regalo, me decía. Porque ella estaba plenamente consciente que mientras usted más se abraza a su orgullo, más le cuesta estar en armonía. Mientras usted más le cuesta ser humilde, oiga bien, mientras más se resista a ser humilde, más tiempo va a pasar antes que Dios lo exalte. Amén. Le recuerdo lo que dice la palabra del Señor. Allá en la carta de Pedro, primera carta de Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él
o se exaltará? No dice la palabra del Señor, el Señor primero te va a exaltar y después te humilla a vos. No, no, no. Primero humillate, men. Boté el orgullo. Y después viene la exaltación de parte del Señor. Y decía Salomón en sus proverbios, muy hermoso, ¿no? Porque antes de la caída está la altivez del espíritu. ¿Amén? Amén. Antes de la caída está la altivez del espíritu. En las causas de divorcio, fíjese bien, ¿por qué los matrimonios llegan hasta el punto de quiebre en el divorcio? Porque siempre hay uno que es lo suficientemente necio como para no admitir que se equivocó. Amén. Y a veces son los dos. Y como ninguno quiere admitir que se equivocaron, aparece el otro más tosudo, más cerrado, más topado, pues nos dejamos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de hacer a un lado su orgullo. Yo no estoy diciendo que sea fácil, claro que es muy difícil, pero si hubieran personas dispuestas a hacer lo posible por dejar de lado su orgullo, hubieran menos divorcios. Hermano, ¿y por qué lo dice? Porque yo lo viví en este hogar. Amén. Amén. El hogar de mis padres se hubiera quebrado si no hubieran estado dispuestos los dos a hacer de lado su orgullo y dejar pasar a Dios. Amén. Amén. Y déjame te cuento algo. Te voy a dar un dato curioso para que tú lo veas en tu casa. Esta tarde o mañana o cuando tú quieras. Pero el orgullo es la última cualidad que a Dios le gustaría ver en un cristiano. Amén. ¿Quieres que te diga por qué? Porque el orgullo es la cualidad que más define al diablo. Es la máxima expresión de su personalidad, su orgullo. Pastor, ¿y por qué dices eso? Te lo dejo de tarea, lee en tu casa Ezequiel capítulo 28, del versículo 17 en adelante. Tú puedes empezar a leer desde el 13. Ezequiel 28. Expresamente dice la palabra del Señor que Satanás estaba en un lugar hermoso cerca de Dios, entre piedras preciosas. Era muy hermoso todo él, hasta el día, dice la palabra, en que se llenó de orgullo tu corazón. Hasta el día en que tu soberbia se desbordó, dice la palabra, y entonces fue echado fuera. Amén. Ahora te pregunto, ¿a quién quieres tú exaltar? Tienes los dos ejemplos. Dios hecho hombre en Cristo Jesús, caminando en la tierra, 100% Dios, 100% hombre, manso y humilde de corazón, que no le importó que le abofetearan, no le importó que lo escupieran, no le importó ponerse una corona de espinas para darte salvación a ti, humilde. ¿O quieres exaltar a un personaje que por su orgullo y arrogancia quiso ser igual que Dios, quiso ser adorado igual que Dios y fue alejado por completo de Dios? ¿A quién quieres exaltar tú con tu comportamiento? ¿Amén? Porque esa es la realidad del cristianismo. Tú adoras con tu día a día, tú adoras con tu forma de vivir, tú adoras con tu carácter. La adoración no solamente está dentro de la iglesia, yo me encargo de decir esto, de recordarlo cada vez que puedo. No se te nota que eres cristiano adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia, bonito, es fácil venir a pantallar a todo el mundo. Puedes engañar a tu vecino de CIA, puedes engañar a la esposa del pastor, puedes engañar al pastor, pero no te puedes engañar a ti mismo. Y mucho menos vas a engañar a Dios. El cristiano no se te nota adentro, el cristiano se te nota afuera. Y por eso el día miércoles que yo hablaba de la prosperidad, yo le decía a usted, la prosperidad es algo que no se gana dentro de la iglesia, se gana afuera con tu comportamiento. ¿Amén? La estabilidad en casa, la ganas allí, en la casa, peleando con el orgullo. Y finalmente, siempre ahí en Mateo, busquemos el capítulo 20 y con esto termino. Capítulo 20 de Mateo, Amén. versículo 28. Hermosa palabra del Señor que refleja el corazón y la humildad de Cristo cuando dice en Mateo capítulo 20, versículo 28. Quizás antes que entiendas esto, o mejor dicho, para que lo entiendas bien, te cuento qué es lo que está pasando.
habían algunos discípulos que eran los más cercanos a Jesús. Eran 12, esto yo te lo he explicado en otras ocasiones. Eran 12 apóstoles, pero de esos 12, habían 3 que eran los más cercanos a Jesús. Amén. Eran su círculo cercano, fueron los que estuvieron durante la transfiguración, fueron los que estuvieron con él en el sermón del Monte de los Olivos, fueron los que estuvieron con él al momento que Jesús ora y llora en Getsemaní, y esos 3 eran Pedro, Santiago y Juan. Amén. Santiago y Juan eran hermanos, eran hijos de Zebedeo. Y en cierta ocasión se acerca su madre a Jesús y le dice: Señor, yo te quiero pedir algo. Entonces el Señor le dice: ok, háblame, pide lo que tú quieras. Y la mamá de los chicos le dice: ok, Señor, yo te quiero pedir, presta mucha atención porque aquí vas a ver ejemplo de orgullo, a más no poder. Yo quiero que cuando tú estés en el cielo, tú permitas que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. ¿Suena bonita la petición o no? Pregunto yo, si te dieran a escoger, ¿a dónde te quieres sentar tú en el cielo? ¿Amén? Yo no lo dudaría mucho. Yo le diría: mira, o a la izquierda o a la derecha o allá adelantito de tus pies. Yo encantado de la vida. Pero entonces el Señor sorprende. Claro, todos los demás apóstoles se molestaron por lo que estaban pidiendo. Pero entonces viene el Señor y sorprende con la respuesta que da. Y le dice, versículo, vamos desde el 26. Mas vosotros no será así. No está hablando de la grandeza. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice? Servidor. Amén. Será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, te he hablado de 3 cosas. Te he hablado de obediencia, te he hablado de carácter, te he hablado de orgullo. Y la última cosa que tienes que trabajar si quieres tener armonía es en servir. Amén. Amén. Si quieres tener armonía con los demás, ser servicial es algo indispensable. Tanto en tu casa como en tu iglesia. Aquel Señor da una enorme lección, porque siendo Dios, siendo el dueño del universo entero, siendo el dueño, creador de todas las cosas que hay en el cosmos, el Señor viene a la tierra, se viste de hombre y comienza a servir a seres humanos imperfectos, pecaminosos, que fueron su creación. Amén. Amén. Fíjate bien, porque yo me pregunto, ¿por qué simplemente el Señor no le dijo a Gabriel, o a Miguel, o a Rafael, o a cualquiera de sus arcángeles, o a cualquiera de los millones de ángeles que tienen: vas a ir vos, andá y te entregás vos? Yo creo que si se lo hubieran dicho al ángel Gabriel, estoy seguro que Gabriel lo hubiera aceptado de mil amores. Era su Señor, era su Dios. Gabriel ha sido uno de los ángeles que más destacamiento tiene en la palabra del Señor por su fidelidad a Dios. Creo que no hubiera habido problema, hubiera aceptado. Pero el Señor no dice eso. El Señor dice: ok, mejor voy yo. ¿Por qué? Servicio. Y si el Señor Jesús sirvió a los demás, ¿por qué no hacerlo nosotros? Amén. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Cuando usted aprende a desarrollar la amabilidad y el servicio en su casa, en la iglesia, en su vida, usted, oiga bien, no solo está ganando armonía para su vida, sino que usted está dando prueba de ser un hijo de Dios. Amén. Amén. Yo recuerdo que hace algunos años tuvimos una hermana aquí en la iglesia, y la hermana venía acá a la casa del Señor, y así muy, ¿cómo lo digo para que no suene feo? Así un poquitito elevada con su espíritu, con su personalidad. Y la hermana así bien fina, ya no quebraba ni un plato y todo agarrado con las puntas. Y recuerdo que en cierta ocasión comenzó a hablar de que ella quería servir.
Y había veces que el Señor a la hermana Helen le daba sus toques de idealidad más bien sazonados de locura. Y la hermana Helen había veces que solía hacer cosas que después uno no las entendía en su momento. Pero yo recuerdo que la hermana habló con ella, con la hermana Helen, y le dice que en qué podía servir. Y viene la hermana Helen y muy amablemente, recuerdo con una sonrisa de oreja a oreja, va a sacar la escoba, un trapeador, va a sacar el bote de rinzo y le dice vaya a lavar el baño de la iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Quiere que le diga qué hizo la hermana? ¿Qué fue? ¿Amén? Algún tiempo después la hermana estuvo hablando que eso no era servir a Dios. Que ¿cómo iba a ser posible que ella, la señora fulana de tal, ella iba a estar lavando un baño? ¿Amén? Ahora, yo sé que probablemente en tu dignidad vas a decir o puedes decir que pesada la hermana Helen, lo que hizo. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama cura de humildad. Porque la hermana, no estoy santificando nada, pero la hermana no pudo ver más allá de sus ojos. No pudo ver más allá de su nariz y de su orgullo. Que no iba a lavar un simple baño, iba a lavar el baño al que van los hijos de Dios cuando le están adorando, después de adorarle. Amén. Que no iba a lavar un baño cualquiera. Iba a servirle con ese momento en el que estuviera lavando los baños. Estaba sirviendo en la casa de Dios, para el pueblo de Dios. Amén. Y la hermana no lo vio. Amén. Yo recuerdo que después apareció otra hermana que ahorita no está acá, no está viniendo porque su hija acaba de tener un bebé. Y recuerdo que la hermana me alcanzó a ir, ¿verdad? Y la hermana estaruñó a la hermana Helen. Démelo, hermana, yo le lavo el baño, amén. Y la hermana fue a lavar el baño de mil amores. ¿Quiere que le diga qué pasó? La hermana que se accedió a lavar el baño comenzó a crecer, espiritualmente hablando. Ahí anda a veces medio chapuceada, pero comenzó a crecer. Y la otra hermana, ahí anda brincando de iglesia en iglesia, porque no se establece en ningún lado. ¿Quieres que te diga por qué? Porque no puede servir. Los esposos en casa, los hombres, somos malos en esto. ¿Ah? Tenemos complejo de albañil, ¿verdad? Alcanzame este ladrillo y todavía lo toca con la mano, ¿eh? Vieja, tráeme agua. Vieja, tráeme tal cosa. Y yo lo decía en otras ocasiones, ni siquiera somos dignos de agradecer por el plato de comida que nos dieron, mucho menos de levantar el plato y lavarlo nosotros. Amén. No hay servicio. Cuando usted, quiero que usted capte esta idea, los varones que nos escuchan, es importante que entiendan esto. A menudo los padres nos preguntamos y los varones nos preguntamos por qué nuestros hijos aman y quieren más a sus madres que a nosotros. La respuesta es bien simple, porque las madres sirven como nosotros nunca lo habíamos hecho, nunca lo hubiéramos hecho. No estoy diciendo que seamos inútiles, no. Estoy diciendo que no damos servicio igual que ellas. Y ustedes que son madres y están acá en la iglesia, al igual que las que nos escuchan, no me van a dejar mentir. Ustedes dejan de comer para darle a los hijos. Amén. Amén. He tenido la oportunidad de ver madres, yo vi a la mía, que comía con la raspadura de la olla para que todos los demás comieran. Eso no lo hacemos los varones. Y claro, los hijos vemos eso y amamos más a la madre por el sacrificio, amamos más por el servicio. Y evidentemente después el padre se queda mordido. A mí no me quieren, ¿sabes? ¿Quieres que te amen igual? Aprende a servir. Es innegable que cuando tu presencia es agradable, la gente te quiere tener cerca. Pero si tú quieres tener armonía, si tú quieres tener paz en tu vida, tienes que aprender a tener estas 4 áreas en la forma en la que Dios los quiere. Tu obediencia, tu carácter, tu orgullo y tu servicio. Y cuando tengas esas áreas bajo control, vas a tener la armonía de la que habla la palabra del Señor. Y cuando tengas la armonía, podrás ver cumplido aquella promesa, aquel distintivo que dio el Señor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieren amor, amén, unos con los otros. Dele un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, venimos ante ti agradeciéndote la oportunidad que nos has dado de servirte. Gracias, Padre,
por este día, Padre, en el que nos has hablado acerca de la armonía. Nos has hablado, Señor, acerca de la importancia de obedecer las cosas que tú nos dices, la importancia de obedecer como hijos, la importancia, Señor, de mantener nuestro carácter bajo control, la importancia, Señor, de no ser orgullosos, de doblegarnos ante ti, y la importancia enorme de servir, Padre. Señor, queremos tener nuestros hogares en armonía, queremos tener nuestros hogares llenos de amor, llenos de paz. Queremos que tú seas, Padre, la tranquilidad de nuestra casa, Señor. Por eso venimos en esta mañana a suplicarte, Padre, que nos des la habilidad, la fortaleza, la serenidad para cambiar las áreas de nuestra vida que están descontroladas. Te clamo por nuestro carácter, Señor, por ese mal carácter, por esas malas respuestas, las malas miradas. Te clamo, Señor, por las raíces de amargura. Padre, enséñanos a soltar esas cargas. Queremos llevar tu yugo, Señor, Padre. Enséñanos cada día a ser más como tú, Señor. Enséñanos cada día a estar a la altura de ese varón perfecto, Señor. Padre, te clamo por tus hijos en esta semana. Padre, bendice todo lo que ellos hagan, cada área de su vida. Bendíceles, guárdales. Ahora que van hacia sus hogares, llévanos con bien, en paz, en santidad, Padre, porque te decimos con amor, con cariño, Señor, que no te dejaremos hasta que nos bendigas en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Fortísimo el aplauso a nuestro Señor.